En esta práctica se trabajó con Staphylococcus aureus, una bacteria gram positiva de interés clínico, en donde se evaluó su sensibilidad mediante dos técnicas. La primera, difusión en disco, o también llamada Kirby-Bauer, y la técnica de microdilución, en donde se determinó la concentración mínima inhibitoria. Para la técnica de Kirby-Bauer, inicialmente se preparó y ajustó la bacteria de Staphylococcus aureus según la escala McFarland a 0.5 de manera visual. Posteriormente, esta se sembró en una placa Petri donde luego se colocaron los discos de diferentes antimicrobianos. De estos obtuvimos ciertos resultados. Trimethoprim sulfametoxazol generó un halo de 30.89 milímetros. Cloranfenicol generó un halo de 26.55 milímetros. Penicilina G generó un halo de 30.35 milímetros. Tetraciclina generó un halo de 28.49 milímetros. Y finalmente, ciprofloxacino generó un halo de 27.77 milímetros. ¿Qué significan estos resultados? En el caso de la penicilina G, nuestra guía de laboratorio para Staphylococcus aureus es sensible cuando el halo es mayor o igual a 29 milímetros. Nuestro resultado fue de 31.35 milímetros, por lo que la cepa fue sensible. ¿Cuál es su mecanismo de acción? La penicilina inhibe lo que es la síntesis de pared celular bacteriana al unirse a las proteínas fijadoras de penicilina PBP, inhibiendo lo que es el entrecruzamiento del peptidoglicano. Esta cepa sí puede ser utilizada para ser evaluada. Continuando con el ciprofloxacino, que su sensibilidad es mayor o igual a 21 milímetros. En nuestro caso, nuestro halo fue de 27.77 milímetros, lo que indica que esta bacteria fue sensible. ¿Cuál es su mecanismo? Que inhibe al ADN girasa y a la topoisomerasa 4, bloqueando lo que es la replicación del ADN bacteriano. Como siguiente tenemos a lo que es el trimethoprim. La sensibilidad de este es mayor o igual a 16 milímetros. En nuestro caso, nuestro halo fue de 30.89 milímetros, lo que indicó que la bacteria es sensible. ¿Cuál es su mecanismo? Que bloquea dos pasos consecutivos de la síntesis del ácido fólico bacteriano, impidiendo la producción de ADN. Continuando con el cloranfenicol, que nos muestra que su halo fue bastante amplio con una medida de 26.55 milímetros. Esto se une a la subunidad 50S del ribosoma e inhibe lo que es la síntesis de proteínas bacterianas. El resultado nos indica que hubo sensibilidad. Como último tenemos a lo que es la tetraciclina con un halo muy amplio de 29.49 milímetros. ¿Cuál es su mecanismo? Que se une a la subunidad 30S del ribosoma e impide lo que es la incorporación del ARN de transferencia durante la síntesis proteica. Esto nos indica que la bacteria fue sensible. En este caso, ¿hubo resistencia? Pues no, todos los halos fueron superiores a los valores establecidos para sensibilidad, por lo que no se evidenció resistencia antimicrobiana en la cepa evaluada. Por ello, no fue necesario explicar mecanismos de resistencia, ya que no se observaron fenotipos resistentes. Para la técnica de microdiluciones se quiso evaluar la concentración mínima inhibitoria en la que actúan el aceite de romero y de menta sobre Staphylococcus aureus. Después de realizar las diluciones sucesivas en las microplacas, se obtuvieron los siguientes resultados. Observamos que en la fila A no hubo crecimiento y se mantuvo transparente, lo cual indica esterilidad. Desde la fila B a la fila E se observó un crecimiento desde la columna número 5, lo cual se explicará posteriormente qué significa. La fila F, nuestro control positivo, tuvo su grado de inhibición. La fila G, el control de vehículo, tuvo cierto grado de inhibición, por lo cual indica un problema explicado más tarde. Y la fila H tuvo nuestro control de crecimiento, tuvo el crecimiento normal de la bacteria, lo cual indica que esta sí era viable. En esta práctica se evaluó la actividad antimicrobiana de dos muestras mediante el método de microdilución en caldo Moeller-Hinton, utilizando una placa de 96 pocillos.
Primero, la fila A correspondió al control de esterilidad. Esta fila no contenía bacterias, únicamente Caldon Mueller-Hinton. La ausencia de cambio de color en estos pocillos demuestra que el medio de cultivo no estaba contaminado. Por tanto, las condiciones de esterilidad fueron adecuadas durante el ensayo. Las filas B y C correspondieron a la muestra 1, que fue el extracto vegetal. En los primeros pocillos no se observó crecimiento bacteriano debido a que la concentración del extracto era suficientemente alta para inhibir el desarrollo de la bacteria. Sin embargo, a medida que la concentración fue disminuyendo mediante las diluciones seriadas al doble, comenzó a aparecer crecimiento bacteriano. Para el cálculo de la concentración mínima inhibitoria o CMI de la muestra 1 se partió de una concentración inicial de 120 miligramos por mililitro. Las concentraciones fueron disminuyendo de la siguiente manera. En el pocillo 1 hubo 120, en el 2 hubo 60, en el 3 hubo 30, en el 4 hubo 15, en el 5 hubo 7,5, en el sexto hubo 3,7, en el pocillo 7 hubo 1,8, en el 8 0,9, en el 9 0,4, en el 10 hubo 0,2, en el 11 hubo 0,1, en el 12 hubo 0,58. Al observar la placa, el último pocillo sin crecimiento bacteriano corresponde aproximadamente al pocillo 7, mientras que en el pocillo 8 ya se evidenció crecimiento. Por esta razón, la CMI de la muestra 1 fue 1,8. Por otro lado, las filas D y E correspondieron a la muestra 2, que fue el aceite esencial. En este caso, la concentración inicial fue de 64 miligramos por mililitro, y también se realizaron diluciones seriadas al doble. Las concentraciones fueron en el pocillo 1 64, en el 2 32, en el 3 16, en el 4 8, en el 5 4, en el 6 2, en el 7 1, en el 8 0,5, en el 9 0,25, en el 10 0,1, en el 11 0,06, en el 12 0,03. En la imagen de la placa, el último pocillo completamente inhibido correspondió aproximadamente al pocillo 7, por lo tanto la CMI de la muestra 2 fue 1 miligramo sobre mililitro. La fila F correspondió al control positivo con penicilina. En esta fila se observó inhibición del crecimiento bacteriano, lo que demuestra que el antibiótico fue efectivo. Además de este resultado, confirma que la técnica se realizó correctamente. La fila G correspondió al control del vehículo, compuesto por etanol al 50% y twin al 20%. En esta fila se observó el crecimiento bacteriano, lo cual indica que estos componentes en las concentraciones utilizadas no fueron los responsables de la inhibición observada en las muestras. Finalmente, en la fila H correspondió al control de crecimiento. En esta fila se presentó crecimiento bacteriano abundante, lo que confirma que el inóculo utilizado estaba viable y que las bacterias tenían la capacidad de crecer bajo las condiciones del ensayo. ¿Qué variable o error pudo afectarlo? Los resultados obtenidos podrían verse afectados por diferentes factores durante el procedimiento experimental. En primer lugar, si el inóculo bacteriano no tenía la concentración correspondiente al estándar MC-Farland 0,5, la cantidad de bacterias sembradas habría sido mayor o menor al adecuado, y esto puede ocasionar que se modifique el tamaño de los halos de inhibición o alterar el resultado de la microdilución. Otro posible error es una mala distribución del inóculo sobre el agar, ya que un sembrado irregular puede producir halos deformados o dificultar una medición correcta de su diámetro. También pudieron presentarse errores al analizar las diluciones seriadas durante la microdilución. Si alguna dilución no se preparó correctamente, la concentración real del extracto o del aceite esencial cambiaría y la concentración mínima inhibitoria calculada no sería la correcta. Además, la contaminación de algún pocillo o del medio de cultivo podría generar un crecimiento bacteriano no esperado, resultados falsos, afectando así la interpretación de la prueba. Otro factor importante son los errores al medir los halos de inhibición, ya que una medición incorrecta puede llevar a clasificar erróneamente a la bacteria como sensible o resistente a un antibiótico. Finalmente, las variaciones en el tiempo o la temperatura de la incubación también pueden influir en el crecimiento bacteriano y por lo tanto modificar el tamaño de los halos, como la determinación del CMI. Bueno, por esto es fundamental seguir cuidadosamente los protocolos estandarizados para obtener resultados confiables y reproducibles. La técnica de difusión en disco y la microdilución tienen una aplicación muy importante en la microbiología clínica, ya que ayudan a determinar qué antibiótico es el más efectivo para combatir una bacteria. Por ejemplo, cuando un paciente presenta una infección causada por Staphylococcus aureus,
no todos los antibióticos funcionan igual. Gracias a la difusión en disco, es posible identificar cuál de ellos inhibe mejor el crecimiento de la bacteria y así orientar la selección del tratamiento más adecuado. Por otro lado, la técnica de microdilución permite determinar la concentración mínima inhibitoria o SIM, que es la menor cantidad de un antimicrobiano necesaria para impedir el crecimiento bacteriano. Conocer este valor ayuda a utilizar la dosis adecuada, evitando el uso innecesario de antibióticos y contribuyendo a disminuir el desarrollo de resistencia bacteriana. Además, estas técnicas no solo se utilizan con antibióticos comerciales, también son muy importantes en investigación porque permite evaluar si extractos de plantas, aceites esenciales u otros compuestos naturales tienen actividad antimicrobiana y podrían convertirse en nuevos tratamientos en el futuro. En conclusión, estas pruebas permiten elegir el tratamiento más adecuado para cada infección, favorecen el uso responsable de antimicrobianos y contribuyen al desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas.